Hola, ¿cómo están? Estamos una vez más en la hora de conversar. Me encuentro con don Mauricio Fernando Correa Godoy, el jefe, la cabeza durante 23 años del Buenos Días a Todos. Y ahora, curiosamente, rostro de farándula. ¿Quién iba a pensar lo que iba a ser rostro de farándula? No. ¿De verdad? ¿Cómo está, Mauricio? No. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está toda la gente? No, rostro de farándula no. Yo creo que yo he ido a programas a pasarlo bien. Sí. Yo lo he pasado bien, no tengo ninguna... no tengo nada que decir. Y a OnlyFama tú me invitaste por primera vez. Y lo he pasado bien dentro de mi estilo. La gracia es no poder perjudicar a nadie, sino que dar un punto de vista diferente. Pero yo creo que eso ya fue a 4 capítulos y ya pienso que no me van a invitar más. O sea, no, si te van a invitar. Sí, no, fíjate. Es difícil después de estar tanto tiempo detrás de las pantallas, finalmente ya los últimos 5 o 7 años se te veía mal en TVN, participando, haciendo juegos, que se iba a aparecer de repente. Pero ahora ya como entrar de frentón como panelista, yo digo farándula, pero más allá de que sea farándula, espectáculo, magazine, pero OnlyFama es un programa importante y se te dio bien, se te dio como que andar en bicicleta de un día para otro y te llevaste bien con todo el mundo. Pero por ejemplo, no puedo tocar todas las teclas, ¿te fijáis? Sí, perfecto. Toco algunas teclas, como la tecla, ¿cierto?, de lo que pasó anteriormente, la retrofarándula. Los animadores. Retrofarándula va a contar, ¿cierto?, desde el punto de vista de uno, lo que uno vio. ¿Te das cuenta? Pero sí sería incapaz de tratar o intentar, o no podría dormir una semana después si le hiciera daño. ¿Qué te pasa cuando tú ves una farándula ahora que regresa con todo? ¿La encontráis tú un poquito más agresiva que antes, igual o con más resguardo? La encuentro con más resguardo y también más agresiva. Yo creo que que esto recién está empezando, ¿ok? Creo que la farándula le ha dado entretención a la televisión, porque la farándula es entretención. Quien no lo entienda así, quizás, lo entiendo de otra manera, pero desde mi punto de vista es entretención. El derecho a la entretención es muy importante, porque siempre nosotros pensamos de que no, hay otros medios para entretenerse, sí, pero el teatro, el cine existe acá en Santiago, pero pensemos de la persona que vive a 20 kilómetros de Parral, Claro. Y que esto es una ventana a todo. ¿Y qué te pasa cuando se vuelven a ver rostros llorando, esa interrupción de repente que llegan los periodistas y le meten el micrófono adentro del auto, que en el fondo que supuestamente por eso se supone que terminó la farándula en alguna época, porque terminó por eso, por atentar contra la dignidad de las personas? Bueno, se suma también el estallido social, pero más allá de eso, estas actitudes violentas de algunos periodistas de enfrentar a alguien en cámara o de repente en un auto con un micrófono, ¿debería erradicarse o es parte del juego que existe la farándula? A ver, yo creo que una cosa es jugar, pero la otra cosa es ser empático, ponerse en el lugar del otro. Algunos personajes han tenido una exposición brutal, horrorosa, diría yo. ¿Qué pasaría si el día de mañana alguien, ni Dios quiera, toma una decisión impredecible? ¿Cuál sería la respuesta de los medios de comunicación de estos programas o de la prensa? ¿Cuál sería qué pasaría después de eso? ¿Se acaban los programas farándula? Porque cuando una persona está inmersa en un problema, como han estado un par o 3 o 4... O sea, Kaminsky claramente que es como el ejemplo emblemático de lo que ha sucedido con él, cómo se ha denostado su imagen, cómo ha afectado su trabajo, cómo ha afectado su familia, como que uno trata de buscar alguna salida y se ve como casi imposible. Yo creo que es una salida compleja. Como dijiste tú, te escuché en algún minuto en una cuña de que es como que no tiene vuelta atrás. Cómo se reinserta al mundo laboral con una credibilidad dañada en un 100%. ¿Cómo te puedes reinsertar? ¿Cómo puede él volver a hacer negocios? ¿Cómo a la televisión? No sé si vuelva, no creo. Ojalá que... Con tu experiencia,
¿Alguna vez viste un caso así donde esté involucrado un sicariato, donde esté involucrado préstamo, la denostación de una imagen de un personaje público que se cae del cielo a la tierra? ¿Tuviste alguna vez la historia de la televisión para ti? No, o sea, es único, ¿no? Nunca. Lo que más se hablaba era de personajes que estaban, ¿cierto?, inmersos en la droga y que se les respetaba porque iniciaban un proceso, obviamente, de rehabilitación, porque es una enfermedad. Claro. Y que son varios, en realidad, como más de lo mismo. Ya. Claro. En esa época fue famoso. Hubo una época, por ejemplo, donde TVN, yo te diría el año 98, 99, te mandó un comunicado a todos los trabajadores que si estaban, ¿cierto?, con adicciones, podían dirigirse a tal y tal oficina. Sí. Y se les daba una rehabilitación por 6 meses y se les seguía pagando el sueldo a las familias. Sí, de hecho tengo entendido que Fernando Solabarrieta se sometió a esta rehabilitación en esa época. Claro, y además te daban un tutor. Un tutor que en el caso de Fernando fue Michael Miller, si mal no recuerdo. Que fue director del área deportiva de TV en esa época. Exactamente. Él era el hombre encargado de ir a verlo, de estar con él, de apañarlo, porque Michael es un muy buen gallo, un buen tipo. Entonces él asumió esa responsabilidad ya que los padres de Fernando estaban en el sur, en Puerto Natales. Cuando hablaba de Michael Miller me imagino de Willy Muñoz, que de personajes que todavía están como dentro de la televisión, por lo menos Willy Muñoz. ¿Te echáis de menos la televisión, de estar metido entre las perillas, entre las reuniones de pauta? Echo de menos, fíjate, el ambiente que yo viví en TVN, porque tú salías al patio del canal, y en el patio del canal estaba Domínguez, Soiza, Quesille, Vicente Sabatini, Laquena. Tú bajabas y estaba el área de prensa que, bueno, hasta el día de hoy sigue siendo muy buena, muy potente, pero en ese momento tenía programas emblemáticos. No, o sea, la creme, sí. Entonces te encontrabas con gente de productoras que venían a presentar proyectos, los Tironi, venían a presentar proyectos al canal, el Rumpi, la película. Entonces te llenabas de tele todo el día, entonces era muy entretenido salir a tomar un café, porque en un café tú podías lograr aprender muchas cosas. O sea, por ejemplo, yo, Augusto Góngora, que es para descanse, me tomaba un café con Augusto Góngora, no sé, una vez a la semana, ahí en el patio del canal, y aprendía de cine, aprendía de fotografía, aprendía de libros, aprendía de experiencias, toda su experiencia, ¿cierto?, en lo que fue en las épocas anteriores como periodista, te llenabas de eso. Y a todo esto, la figura de Camiroaga, la figura de la Tonca, la figura de la Karen, claro, que también, entonces, se hacía mucha vida de tele. Mucha vida de tele. ¿Qué te pasa ahora cuando tú te encontrás con un matinal, tú liderando muchos años el matinal más visto del país, por Buenos Días a Todos, pero ahora te encontrás con una volatilidad de cambios de rating, que un día gana uno, un día gana otro, pero la tónica es portonazo, que el tipo que está haciendo durante 2 horas esperando la fiscalización, el contenido del matinal más que la esencia. Ustedes tenían el tren, todo el rato el trencito dando vueltas, concursos, qué sé yo, y ahora te encontré con pura delincuencia, sicariato, procesos judiciales. Sí. Fíjate que en algún minuto nosotros también hicimos eso. Y llegó un acuerdo a Anatel de erradicar. De no transmitir más eso, porque se estaba en el fondo influenciando a que hubiera más violencia, porque hay personajes que sí les gusta salir en la tele. Oye, yo salí en los canales, los matinales, cometiendo un acto ilícito. Entonces, en algún minuto, no me acuerdo por qué motivo, si fue Anatel, si fueron los canales que se reunieron en torno a esto para poder frenar la delincuencia en su minuto, que era nada con respecto a lo que vivimos hoy. ¿Okay? Pero sí habían acuerdos de industria. Y hoy yo creo que porque el rating además está muy reducido y la torta publicitaria también, son 2 cosas que van de la mano, hay una competencia más dura, más fuerte. Yo no había visto una competencia como la de hoy, sobre todo en la mañana. Y con buenos animadores también, buenos conductores. Yo siempre dije que los mejores animadores de los canales iban a estar haciendo los matinales. Mira, ¿viste? Siempre lo dije y nunca me creyeron. Nunca me creyeron en TVN, y cuando quise llevar a Camiroaga de vuelta,
me lo cuestionaron mucho porque decían, no, que él era para la noche, que existía ese tema de que los animadores no son solamente para la noche. Claro. Y ahora en consideración el que parte el tren programático es el matinal, porque es lo más importante. Si uno te va bien en la mañana, continúe todo el día bien, se supone. Bueno, en TVN era así, pues también el canal se afirmaba mucho en el tren programático, pero teníamos un área dramática muy potente, teníamos un prime, un departamento de prensa y después, cierto, una serie de programas que llegaban desde afuera, que eso también era enriquecedor para el canal, de programas que llegaban con otra mirada desde las productoras. Cuando tú me hablabas de los matinales, tú mismo decías que realmente los tipos más capos son los que deberían tener los matinales, decías tú. Hace como 4 o 5 días, Cristian de la Fuente, en un programa en Radio Agricultura, estaba hablando a propósito del tema de la pugna entre Natalia Valdebenito y José Manuel Villota, una pelea entre ellos, y él desconocía el tema. Entonces, mientras estaba conversando, qué sé yo, le empiezan a entregar antecedentes por acá, por acá le dicen muela, se llama Ozono, pero le dicen muela. La gente que no sabe esto le dicen muelas, pero Ozono. Y Cristian de la Fuente dice, bueno, me están contando un poco acá, porque no conozco mucho el tema, y dice, a propósito de esto, quiero decir algo, dice. Acá los animadores de los matinales, la gente dice, oye, que son inteligentes, y no son inteligentes, le dicen todo por acá. A mí me llamó mucho la atención, de hecho creo que es una equivocación de un porte de un buque, porque a lo mejor uno tiene acá para ir a comerciales o por saber los minutos que te quedan, pero ¿qué te parece que un actor, que por lo demás también condujo un par de programas, tenga esa percepción de los animadores de nuestro país? Yo, con respeto a lo que opina él, yo creo que es imposible lo que él propone. Es imposible, o sea, yo lo hice durante muchos años y la muela se usa, como bien dices tú, para ir a comerciales. Ojo, te puedo apoyar con el despacho que está listo, voy a apoyarte con imágenes y muchas veces para hacer quiebres. Ok, ahora 2 minutos más y nos vamos a otra cosa. Claro. Ok, pero yo dudo que alguien tenga la capacidad para decirle a Neme, a Julio César, claro, a ¿cómo se llama? Eduardo Fuente, a Repening, ¿cierto? Claro. A qué lo que tengan que decir, o sea, ¿qué opinar? No, claro, qué opinar, claro, pero la capacidad de hacerlo, no hay una capacidad humana para hacerlo. Claro. No, eso no existe. Un rostro consagrado se saca el sono, se lo saca y se lo pone acá y no te son programas en vivo que además tienen distintos ritmos o van adquiriendo un ritmo en la improvisación. Que se lo da el conductor. Sí, no, pero eso es imposible. Y yo creo que eso, en resumidas cuentas, es hablar mal de la preparación y la inteligencia de los periodistas que ahí están trabajando. ¿Cuál es tu mejor animador de la historia de Chile? ¿Animador o animadora? No, sin duda Felipe Camiroaga, pero el más relevante es don Francisco. Yeah. Pero el más talentoso, Felipe Camiroaga, por lejos. Y además, él iba creciendo hacia lo que se da hoy. Recordemos que en algún minuto, con otra intensidad, con mucho respeto, él propuso al ministro Ginspeter que conversara con el presidente para que se repensara, porque ese día tenía que, no sé si un humedal, no era humedal, era la reserva natural que está ahí en el norte de Chile, y se quería instalar ahí una central hidroeléctrica o a carbón, me parece. Dominga, pues, ¿no? No era Dominga. No, Dominga estaba acá. Y el presidente, y bueno, Ginspeter, muy amablemente, el ministro dijo, ok, lo voy a conversar con el presidente, y después a las 11 de la mañana se comunicó con nosotros de que el proyecto se había congelado y que ya no iba, o sea, ni siquiera congelado, sino que ya no iba. Entonces, Felipe iba caminando hacia allá, ¿ok? Iba caminando hacia allá, quizás hoy, si estuviera al aire, sería muy parecido a... ¿Qué estaría haciendo Felipe ahora? Yo creo que no estaría haciendo matinal. ¿No? No, Felipe, nosotros habíamos hecho un acuerdo de tener un contrato hasta el 2013. Él me manifestó en su minuto que él me negociaba después mi contrato. Él quería hacer televisión 6 meses al año. Me dijo, tú vas a trabajar 10 meses, vas a tener 2 meses de vacaciones, me voy a preparar los programas y yo voy a hacer programas una vez a la semana durante un ciclo de 6 meses y voy a vivir en el sur.
No sé en qué parte, pues se dice en Chillán, se dice en Coyhaique. Punta Choro me dicen acá que era la central. Punta Choro, sí, exactamente. Correcto. Un santuario ahí de la naturaleza en Punta Choro, correcto. Entonces, Felipe yo creo que hoy no estaría haciendo matinal. No lo creo. Yo me gustaría contarle un poco a la gente que lamentablemente esas cosas de la vida te dan golpes importantes periodísticos, pero que a la vez generan mucha repercusión negativas por lo demás. Yo tuve no sé si decirle mala suerte, la virtud, porque sí, periodísticamente, bueno, a mí me llamó por teléfono un general de carabineros en el 2011 y me dice, ¿sabes qué, Sergio? Desapareció Roberto Bruce. Sí. Lanzaban la noticia y él sí. mismo me cuenta después, desapareció Camiroaga y Roberto Bruce, y yo escuché la palabra camioneta y publicamos de que habían desaparecido en un accidente en una camioneta. Lo publicamos inmediatamente y después cuando me chequean me dijo, efectivamente desapareció un avión, me conseguí tu teléfono, te llamé y te iba a llegar a tu casa, sí. Y no lo podías creer. Bueno, después de esto vino todo lo que significó, claro, uno puede decir el gran golpe periodístico de la historia, pero en rigor era algo terrible. Yo nunca pensé que me iban a llamar para decirme algo así. Tú fuiste el primero, o sea, la primera persona que me llamó fuiste tú. Claro. Después de eso fue Mauro Valdés, el director ejecutivo del canal. Claro, y ¿qué pasa? Estaban celebrando algo en el canal, había había un evento, me contaron a mí ese día, y que finalmente suspendieron todo. Lo desconozco. Disculpa, desconozco el evento que se estaba celebrando ese día. Sí sé que para nosotros fue brutal. Es algo que es muy difícil de superar. Yo creo que algo no se supera nunca. No se supera nunca. La pérdida de 5 personas que trabajaban contigo. Además, en ese avión iba gente buena. Sí. Gente que le hacía muy bien al país. Claro, estaba Cudillo, Pepe Cifuente, que era Pepe Cifuente, el que la llevaba en la aviación. Yo recuerdo que gracias a él anduve en helicóptero 2 veces, nunca había andado en helicóptero. Claro, entonces iba mucha gente buena que le hacía muy bien al país. Y fue una tragedia nacional que obviamente, claro, la figura de Felipe Cubillo, la figura de Felipe Camiroaga eran como de las que más se hablaba. Pero piensa tú que para nosotros murieron cinco integrantes del programa, que eran 5 familias. Entonces fue muy fuerte todo ese periodo que nosotros vivimos, y fue muy atroz el cómo reaccionó la industria. Reaccionó con mucha fuerza, con mucho malestar. Creo yo de que nosotros siguiéramos haciendo el programa, quedamos igual con el cariño de la gente nos siguió dando su beneplácito en la sintonía. Y generamos, porque llegaba momentos, por ejemplo, que nosotros ya se nos acababa el programa a las 11 de la mañana y tirábamos capítulos anteriores de Felipe. Claro. ¿Pero qué íbamos a hacer? ¿Íbamos a tirar capítulos anteriores de qué? Si en todas estaba él. Oye, porque la gente, además dentro del programa se empezó a ir. ¿Por qué? Porque se levantaron altares en los escritorios donde estaban los compañeros nuestros que habían fallecido en Juan Fernández. Entonces la gente del programa se empezó a ir y nosotros no teníamos fuerza para estar llamando gente para contratarla. Entonces se generó ahí un problema que no supimos manejar. O sea, debe haber sido terrible para la gente que estaba ahí, terrible para la gente de otros canales, para todo un país. O sea, de verdad debe haber sido de las cosas más fuertes que ha pasado en la televisión chilena. Yo creo que más allá de que haya sido un animador más querido por todo Chile, digamos, habían otros personajes más que eran muy importantes. Finalmente, el recuerdo de Felipe lo engrandece más como animador, el tema del estacionamiento, qué sé yo. Dame 2 segunditos, vamos a unos consejos de Casas Colina, las casas prefabricadas más baratas de Chile, y por supuesto te va a dar el siguiente mensaje. Cumple el sueño de tu casa propia. Conoce las casas más económicas de Chile, con calidad garantizada y de manera inmediata. No esperes nada, solo visítanos en Catemito 1632 en la comuna de San Bernardo, o revisa nuestras redes sociales, @casas_colina en Instagram y Casas Colina en Facebook. Además, conoce todos nuestros modelos en www.casascolina.cl. Casas Colina, un hogar te espera.
Ya estamos de vuelta con Mauricio Correa, el cerebro del Buenos Días de hoy, por supuesto, una de las personas que sabe mucho más de la industria de la televisión. Bueno, el tema de Camiroaga es un hoyo que imposible de suplir, un personaje que va a ser único, o sea, las rutinas se muestran a cada rato, hasta obviamente que todos los personajes que tuvo Luciano Bello, Washington, pero también vemos otros personajes que también han caído y afortunadamente están con vida, pero también han caído en el ocaso del ostracismo de lo lamentable, me refiero, y que vuelven a reaparecer como Tonka Tomisic, por ejemplo, que tú que también estuviste con ella en Buenos Días a Todos. ¿Qué te pasa cuando ves un rostro que de un día para otro cae de la mano, digo yo, de un personaje que te engañó toda tu vida, que fue tu marido, que en el fondo te involucró en toda esta vorágine de irregularidades, de estafa, de judicial, de un mundo que Tonka no tenía nada que ver? Hace poco me enteraba que está involucrada una deuda de 183 millones de pesos de la Cuca por un cheque, podrían embargarla de nuevo, pero ahora está brillando en Mega. ¿Qué te pasa cuando alguien que cae tanto nuevamente, como el ave fénix, vuelve a surgir? Sí, mira, a mí me llenó de alegría. Yo le escribí cuando me enteré lo de Mega, que ya era oficial, el lanzamiento y todo. Yo había escuchado algo ya que probablemente entraba a Mega. Me da mucha alegría porque de una u otra manera tú los consideras parte de tu familia. ¿Okay? Porque estuviste con ellos durante mucho tiempo. Yo con la Tonka, no sé, entre 2004, 2010, 6, 7 años juntos, todos los días, compartiendo cosas buenas, compartiendo cosas malas. Ella me ayudó mucho cuando yo estuve enfermo, me trató con mucho cariño, me iba a ver, me llevaba pastelitos, yo me comía los pastelitos, bueno, era feliz comiéndome los pastelitos. Oye, ¿y conociste a Maribel? Sí, claro que lo conocí. Pero era un tipo así de verdad, encantador, como encantador de serpiente, era raro, o era un... Yo diría callado. Yo diría que una persona muy cariñosa, callado en absoluto. Él podía conversar contigo y escucharte mucho. Si tú me preguntas a mí, yo tengo un muy buen recuerdo de él. Muy buen recuerdo. En el último tiempo no hemos hablado, yo creo que la última vez que hablamos fue hace un par de años que nos juntamos, pero tengo muchos recuerdos cariñosos de parte de él hacia mí, digamos. Vamos a cambiar un poquito de tema, pero bueno, en la actualidad hay un panel, o por decir un abanico de una cantidad de rostros que lamentablemente no hay recambio, creo yo. Pero si tú te preguntaras a ti quién es el mejor animador de ahora en la actualidad, para ti, ¿quién es? José Antonio Nemes. ¿Y cuáles son tus argumentos para justificar esto? Creo que tiene la versatilidad incluso para pararse en Viña. ¿Sí? Sí, claro. La tiene. Lo ha demostrado. Se ha desarrollado en los últimos 2 años de una manera salvaje. Yo lo fui a buscar a prensa cuando yo recién llegó al canal. Lo quería llevar al Buenos Días a Todos. Porque encontré que él es de esos personajes de la tele que logran traspasar la pantalla. Hay algunos que chocan con la pantalla. Y no hay caso. Y nunca van a lograr salir más allá. Porque yo lo planteo así, de esa manera. Llegan ahí, se ponen, ¡pum! Hasta ahí llegan. Neme no. Neme logra salir de la pantalla y llegar a las casas de las personas. ¿Por qué? Porque es auténtico. Es extraordinariamente auténtico por cómo es su vida, lo que hace, lo que no hace, lo que piensa, lo que no quiere pensar, pero lo dice. Y yo creo que tiene la estampa, tiene la arquitectura para pararse en la Quinta Vergara y hacerlo muy bien, pero muy bien. ¿Y qué te pasa, por ejemplo, con el Rafa Araneda, que llega a acompañar a Karen Dockenbauer, pero de cierta manera, este festival que recién pasó, se suponía que Karen Dockenbauer iba a brillar, por supuesto que brilló, claro, de la mano de Rafa Araneda. Pero tú dices, por ejemplo, que Neme acompañara a Karen Dockenbauer y sería una buena dupla. Es que yo voy un poco más allá. Yo creo que la mayor inversión de un canal son los 2 blockbusters que existen en la televisión, son el fútbol y el Festival de Viña. ¿Ok? Entonces, cuando yo invierto en el Festival de Viña, que lo más probable es que pierda plata. Nunca ganamos. Bueno, lo más probable es que pierda plata.
los animadores tienen que tener después un respaldo de poder realizar programas dentro del canal. Que no es el caso del Rafa. El Rafa tiene todas las condiciones para hacer Viña, lo ha demostrado, lo hace muy bien, pero ¿qué hace en Mega? En Mega él debiera estar al aire todos los días. Claro. Para después llegar a Viña. O sea, ¿qué sacas tú con invertir una tremenda cantidad de dinero en un animador que después no le va a poder sacar provecho durante el año? Entonces, ok, ten al Rafa, pero tenlo después durante el año haciendo un late, un programa en la noche, en la mañana para acompañar a alguien, un programa en la tarde, no sé, franqueado, pero tenlo en pantalla, porque si no estás invirtiendo. Sí, pues nadie. Estás invirtiendo de más. Pues. Sí. Bueno, qué bueno que lleguemos a ese tema, porque curiosamente, con Karen Dogenbailer, que tú estuviste en TVN cuando tuve el mejor momento de la televisión de Karen Dogenbailer, nunca le llevaron a Viña. Y fue postergada por TVN y finalmente tuvo que cambiarse canal para llegar al Festival de Viña. ¿Por qué tú crees que esta posibilidad de haber llegado a la Quinta Vergara no se le dio en el canal que estuvo casi toda su vida? La única explicación que yo puedo encontrar con respecto a eso, quizás, y puedo estar muy equivocado, sean decisiones que vienen más de grupos políticos. Claro. Porque no veo. O sea, la Karen para mí es la mejor animadora de televisión ahora, antes y después. ¿Ok? No hay otra. No hay otra con el talento de la Karen. Y esta Karen con talento era la misma que estaba en TVN. Además, le tienes que sumar la voluntad que tiene ella para trabajar. O sea, tú a la Karen le asignas un proyecto y está. Sí. Asigna otro proyecto y está. Asigna otro proyecto y está. Los animadores generalmente le asignan un proyecto y ese proyecto no les conviene, creen que va a fallar, creen que el equipo no es el adecuado, no están. Y los ejecutivos, muchos ejecutivos, que no necesariamente tienen la personalidad para decirle, bueno, lo vas a hacer igual, ok, no lo hacen. O al menos así era en mi época, quizá hoy día cambiaron. Bueno, nos encontramos con Mauricio Correa, un zar de la televisión, por lo menos yo lo conocí así hace mucho tiempo. Y por supuesto, vamos ahora un pequeño mensaje con Casas Colina, que son las casas prefabricadas más baratas de Chile. Cumple el sueño de tu casa propia. Conoce las casas más económicas de Chile, con calidad garantizada y de manera inmediata. No esperes nada, solo visítanos en Catemito 1632 en la comuna de San Bernardo o revisa nuestras redes sociales, @casas_colina en Instagram y Casas Colina en Facebook. Además, conoce todos nuestros modelos en www.casascolina.cl. Casas Colina, un hogar te espera. Al otro TVN, curiosamente, se produjo un fenómeno, porque TVN estuvo enterrado al rating durante mucho tiempo, hasta que llegó un personaje salvador, y era Daniel Fuenzalida, Daniel ex huevo Fuenzalida. Sí. ¿Qué te pasa con estos fenómenos así? Que es todo lo contrario, que están arriba, se caen, pero Daniel estuvo arriba, se cayó, ahora se levantó, y ahora justo hubo un problema ahí que lo tiene medio tambaleando, estuvo a punto de llegar a Mega. ¿Qué te pasa cuando hay rostros que generan esta sensación de atracción con el público y que le pasan situaciones como la que le pasó a él? Bueno, yo creo que él se va a recuperar. Creo que él es un hombre con mucha fuerza y tiene el derecho también a recuperarse. Tiene el derecho a salir adelante. Creo que lo va a hacer porque él respira tele. Por lo tanto, lo que le llegue lo va a superar y va a salir adelante. Pienso que con lo que ocurrió, él aprende no solamente en ese ámbito, Se aprende en muchos ámbitos, a ser más cauto, a mirar las cosas con mayor humildad, a ser más tranquilo, más paciente, a escuchar lo que hablábamos recién en tu programa en Sígueme, ¿cierto? Que habla todo el mundo, se interrumpen y al final entras tú y como que ahí se cierra el tema. Entonces, yo creo que todos tenemos derecho a volver, todos tenemos derecho a estar. Algunos tienen más suerte de poder estar de manera instantánea, otros, cierto, no tienen esa suerte de poder estar cuando quieren estar o quizás nunca van a estar. Mauricio, ya se nos acaba el tiempo, te quiero agradecer, conversamos de todo muy rápido. Cuando quieras conversamos de nuevo. Es que es extraordinario conversar con Mauricio Correa, una trayectoria increíble, un hombre que ha estado detrás de, yo creo que debe haber sido el matinal más importante de la historia de la televisión. Buenos días, sin duda un matinal público, un matinal cercano, que tuvo rostros que ya se nos fueron, que tuvo rostros que aún permanecen en la televisión, pero finalmente termina siendo igual el matinal de todos los chilenos. Te quiero agradecer, Mauricio, y por supuesto nosotros dejar invitado a la gente todos los martes en la hora de conversar. Nos estamos viendo.